En los próximos minutos voy a explicarte por qué he denominado tres tristes tradiciones relacionando y conectando el vudú, el fútbol y tú. ¿Dónde está el hilo conductor? ¿Dónde está la conexión? Si me prestas atención, te voy a mostrar y lo más importante, a alertar o a advertir porque hay un gran peligro si estás conectado de alguna de estas maneras. Aquí vamos. A finales del año 2024, tengo aquí en mi escritorio una información espantosa sobre sucesos acaecidos en el país más pobre del mundo, el país que tiene más miseria en el mundo, el país más inseguro del mundo y está cerca de el epicentro de las Américas, cerca de Perú, cerca de Ecuador, cerca de Venezuela, cerca de Colombia, cerca de Honduras, cerca de los Estados Unidos de Norteamérica. Y no es Cuba, no, es la República de Haití. Desde los días en que un grupo de mercenarios colombianos asesinaron al presidente haitiano y todo lo que se ha venido destapando desde entonces y ese foco de corrupción en Haití se mueven no solamente las pandillas como se movían en El Salvador de Nayib Bukele y como se quieren mover en la Colombia de hoy, como se quieren mover, se intentan y lo van a intentar. En Haití sí lo han hecho y se han organizado y tienen una confederación de pandillas. Y eso es como, como un ejército en la calle, pandilleros, como, como ustedes conocen, los actos vandálicos en sus ciudades y con refuerzos como el bolivariano Tren de Aragua y bueno, todas estas joyas de la corona. Entonces, resulta y pasa que existe pues un gran conglomerado que se llama Bib Hassan. Bib Hassan. Bib Hassan. Eh, en Haití se habla una especie de francés creole con una entonación y pronunciación difícil. Allí hay eh, un jefe pandillero, un líder asesino criminal que se llama Manuel Félix Altés. Y él llegó a ser el líder de las pandillas y se autoproclamó rey de Haití. Yo creo que se le hace agua a la boca a muchos gobernantes que quisieran proclamarse así. Se denominó el señor de la guerra, el rey Nicanor, último monarca del Caribe. Ese es el gran título que asumió para él. Y bueno, pues hasta ahí eso es como parte del folclore. Es como un baile folclórico, como un jarabe tapatío, como los mariachis. Casi que puede uno ir de turismo a conocer quién es la clase de loco que hace eso.
Pero como un abismo llama a otro abismo, entonces este hombre en diciembre del año 2024 tiene a su hijo pequeño de 6 años muy enfermo. El niño se llama Benson, Benson Altés. Altés es el apellido, igual el de su padre. Entonces, él llama a un Ungán, ese es un sacerdote, ¿no? Pero del vudú. Y el vudú es ese arroz con mango, ese sincretismo entre las tradiciones que vinieron de África suroccidental, los Yoruba, y con un poco de cristianismo católico, un poco de aquí, un poco de allá, y bueno, ese arroz con mango es el vudú. Bueno, ¿qué pasó? Tenía el niño enfermo y este sacerdote, este Ungán, le hizo un rezo y bueno, echan el humo del tabaco, echan el ron, las sonajeras y la danza y la mata de sábila y las gotas de sangre de una gallina. Y entonces el sacerdote tuvo la revelación que ese niño estaba enfermo porque por las noches venían los hombres lobo y lo querían matar. Lo estaban enfermando y lo iban a matar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues enfrentar a los hombres lobo y hay que matarlos. ¿Quiénes son los hombres lobo? Pues los hombres lobos son unos espíritus que son como lobos, pero están en el mundo con cuerpo humano, pero son personas de la tercera edad. Son personas de 60, 60 y algo de años hacia arriba. No sé dónde, según la legislación, algunos son 60, 62, 65. De ahí para arriba son la tercera edad, los ancianos. Entonces los hombres lobo vienen en forma de ancianos. Entonces no lo llevan al niño a un hospital, no lo llevan a un centro médico, sino al chamán, al brujo, al ungán, al sacerdote, hacer los rezos y hacer la profecía, la revelación. Entonces hay que coger a los hombres lobos. Él manda a sus escuadrones de pandilleros en motocicletas en su barrio y en los barrios circunvecinos, porque estas son pandillas de barrios, y empiezan así como la Mara Salvatrucha, etcétera, así trabajan, y fueron en motocicletas barrio por barrio, casa por casa, y como los pandilleros saben qué familia es, porque son cobradores de gota a gota, y bueno, lo que hacen estos empresarios del crimen. Entonces fueron casa por casa y sacando a las personas mayores. Las picaron con machete y las echaron al mar para salvar al maleficio, rescatar al niño. Sin embargo, el niño murió el 7 de diciembre. Y sin embargo, su papá dijo, sigan matando a los hombres lobo para vengar la muerte de mi hijo. Entonces sacaron 20, 30, 50 abuelos, abuelas, 80, 100, 150. Picaron a machete 207 personas mayores
abuelitos, que ya no tenían muchos de ellos ni entendimiento de qué es lo que estaba pasando, muchos con Alzheimer, muchos, pues, no, en sillas de ruedas, con bastones, así los sacaban, se los quitaban a la familia y se los llevaban al pie este es un barrio portuario en Puerto Príncipe, y lo picaban y lo echaban al mar. 207 abuelos, una masacre horripilante. No, no encuentra uno antecedentes de eso, pero por ser fiel a su tradición, porque así les enseñaron, porque les enseñaron a creer lo que diga un brujo zarrapastroso, un nadie sustentado sobre nada, con un poder que todo el poder es nada. Y aprovecho la oportunidad para desafiar ese y los otros 1000 poderes juntos que pudieran ayudarle en cualquier lugar del mundo y en todos los lugares del mundo, para que juntos y los 450 profetas de Baal se junten y prueben una cucharadita de lo que es el genuino dunamis del que creó la luz y las tinieblas, de donde viene toda todo este fermento y toda esta descomposición moral, social y espiritual. Ese estercolero, esa fuente de gusanos. No creo que ese sea el gusano que nunca muere. Yo creo que veremos morir a esos gusanos. Pero continuemos, continuemos. Entonces, esto es una triste tradición. Podemos darle una lectura sociológica y decir, pobres hombres, están engañados, si tuvieran una oportunidad. Hay momentos donde ya se cruza una línea. Las mismas escrituras dicen, si se peca contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Hay una línea que es un margen de tolerancia. Mientras el agua esté por debajo de 100 grados centígrados, está en estado líquido. Pero si rebasa los 100 grados, pasa a estado gaseoso. Ya eso es una ley. Hay una línea que si se rebasa ya es más allá de lo que se entiende por longanimidad. Entonces, la paciencia de Dios no es infinita, aunque hablemos de un Dios infinito. No todos los atributos en Dios son infinitos. El tiempo que nos da no es infinito. La oportunidad que nos está dando y aún el tiempo de la gracia no es infinito. Si yo lo viera, pues lo diría. Diría, no, chance para todos. No, no lo veo. Barf Jeremí se llama el barrio porteño, portuario, donde está el epicentro del gran rey Nicanor, el último monarca del Caribe, señor de la guerra, el Adonai. Bueno, vamos a ver con nuestros ojos cómo todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una tradición, la tradición vudú. Pero vamos a hablar de 3 tristes tradiciones. Les voy a contar una de poca duración, porque la historia del vudú pues es larga, desde que se trajeron los esclavos africanos, mercaderes portugueses
iban y traían de las costas de África y vendían aquí en la península ibérica y en otros lugares y llevaban a América también. Pues desde entonces, en estos 500 años, pues coge peso la tradición. Esta es más corta, esta es de moda. Hay que ser, para ser consecuente con la vida, hay que estar a la moda y hay que oír esta música y hay que tener este tipo de pensamiento. Por ejemplo, si tú eres una persona de, de una mente abierta, que está pensando en el progreso de la sociedad, entonces debes tener unos íconos o unas imágenes que debes aborrecer y odiar. En una película de Rocky Balboa, de la saga del boxeador Rocky, él se va a enfrentar al campeón de, de la Rusia, mm, que es todavía con ese sabor de Unión de República Socialista Soviética, todavía con ese sabor de Politburó y de gueto, y es una máquina de destrucción que ha asesinado a golpes a su mejor amigo, el ex campeón de boxeo Apolo Creed. Este ruso se llama Iván Drago y él va a enfrentarlo. Y entonces se va a entrenar mientras el ruso se entrena en laboratorios con toda la tecnología y la ciencia de la actualidad, de la tecnología. Estamos hablando de los años 80, quizás comienzos de los 90, no recuerdo bien. Entonces, este hombre va a entrenar en lo básico, en lo fundamental, flexiones, sentadillas y cortando troncos, jalando piedras. Se va a una cabaña entre la nieve, pero cuando tiene que hacer grandes esfuerzos, tiene delante una imagen para poderla odiar y aborrecer suficientemente, que es la foto de Iván Drago, para que cuando estén frente a frente en el ring, entonces cuando lo vea, recuerde todo el dolor y todas las necesidades físicas que tuvo que soportar para que se desquite golpe a golpe, verso a verso. Y eso es la música, y con la música del Ojo del Tigre, esto no es haciendo referencia a ningún político colombiano, sino que así se llama el tema musical, y entonces es emocionante y la persona se vincula emocionalmente con el personaje y quiere también golpear a Ivandra. Esa es la manera sencilla de manipular las emociones del espectador. Y así se crea la industria del cine, del divertimento. Un titiritero sencillo con unas cuerdas obvias y se manejan las emociones y la gente hace fila, gasta millones de dólares y se sostiene la industria cinematográfica. Y se van implantando modelos de comportamiento. Hoy, entonces, muchas personas tienen su sufrimiento no con la imagen de un boxeador ruso, sino con imágenes como la del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Entonces, hay que golpear ahí, porque eso es parte de la modernidad. No se puede reconocer virtud de ninguna especie
de ninguna especie. No se puede reconocer carácter, ni temple, ni capacidad de gestión, ni dirección, ni pantalones bien puestos. No, 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 no. Que es un hombre mayor de 80 años y está en el puesto de más responsabilidad del planeta. No, 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 eso no tiene ninguna importancia. Que la economía de los Estados Unidos esté surgiendo de día en día. No, eso no importa. Lo importante es que, mm, no sé, digamos, estuvo con mujeres, quizás muchachas de Hugh Hefner, de la casa Playboy, o quizás como tenía un amigo, un señor Epstein, que tenía una isla donde llevaba jovencitas, pues quizás. Hay que escupir en esa dirección. Bueno, eso es, pues, ¿no es justo? No importa, esto no se trata de justicia, es, tú oyes esta música y tienes estos pensamientos. Entonces, él es ridículo, él es anaranjado, él tiene peluca y bueno, todo lo que hay que decir cuando, no sé, hay que hablar. mm, ¿Qué es lo que dice el lobo que no alcanza a coger un racimo de uvas? Que esas uvas son una porquería, están amargas, sino porque no llega ya. Entonces hay que desestimar. Como el tema no es el presidente, sino el fútbol, pues vinculamos al presidente Donald Trump con algo que acaba de suceder en el Campeonato Mundial de Fútbol, y es que la selección de Estados Unidos era la selección anfitriona del Mundial, aunque había sedes en Canadá y también en México, pero Estados Unidos responsable como país anfitrión ante la Federación Internacional de Fútbol Aficionado, la FIFA. La selección de los Estados Unidos, pues, fue ganando sus partidos, iba clasificando, y en el penúltimo partido que jugó la selección de Estados Unidos, un joven que estaba la víspera de su cumpleaños número 25, cometió una falta que tuvieron que mirarla con la cámara del VAR, y, sí, amerita una tarjeta roja, y fue expulsado del campo el joven de ciudadanía americana, aunque hijo de padres nigerianos, eh, Olan Balogun. Él, mm, pues era como el conductor del equipo, un referente, y toda la noticia mundial fue que como Trump se mete en Groenlandia y en Irán y en Gaza y en Venezuela, y en cualquier momento está en el patio de la casa tuya o de la de tu tía Gertrudis, entonces que ya no le faltaban de meterse, que ahora se metió también en el fútbol, porque pidió a la FIFA que le quitaran la sanción de por la tarjeta roja, de una fecha de suspensión, o sea, no podía jugar el siguiente partido. Entonces, él logró hacer la gestión y le quitaron la sanción, no la tarjeta, porque la tarjeta quedó y fue expulsado del partido, pero lo dejaron jugar el siguiente partido con matrícula condicional durante un año. Queda un año en observación de que va a tener fair play, juego limpio. Esa fue Y entonces que como el presidente tiene injerencia,
Bueno, eso es una tradición. Ya tiene pocos días, pero es una tradición. Hay que hablar mal de Estados Unidos, hay que hablar mal de Israel y tú quedas bien con tus amigos, porque no se puede hablar bien del presidente Trump, ¿no? Si tú dices que crees en vida extraterrestre, pues estás loco. Si tú crees que Israel mm, debe reaccionar cuando ocurre la mayor masacre de judíos desde los días de Adolfo Hitler hasta hoy, y Israel debe quedarse así, estás bien, pero si reacciona y tú dices, están reaccionando, estás mal, porque así no se hace. Pero ¿por qué no le dicen cómo se hace a los caballeros y damas, si es que hay damas, del grupo Hamas? No, 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 solamente un plato de la balanza. Resulta y pasa que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los países pues ah, están de acuerdo en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En cualquier parte, todos los países declaran eso. Mm, Entonces, esto se llama el principio de igualdad. Y en los distintos países, pues eso aparece en sus constituciones. Entonces, si se sanciona algo de determinada manera, eso ya es jurisprudencia. De ahí en adelante, todo tiene que ser con esa caña de medir. Puede ser de ahí para abajo, pero no de ahí para arriba. La República de Colombia, hablando de fútbol, pues está aprendiendo acerca de ese deporte. No ha podido ir en toda la historia del fútbol, sino a 7 campeonatos mundiales. Y la primera vez que fue, con, tuvieron un entrenador argentino que enseñó un tipo de escuela de fútbol argentino que se jugaba en esa época en el Club Millonarios de Colombia, de Bogotá, y se clasificaron para ir a Chile en 1962. Ese fútbol ya se perdió y últimamente se ha vuelto a retomar la escuela argentina con el señor Peckerman en los dos anteriores mundiales que estuvieron. Después del siguiente no pudieron ir, pero al siguiente, que es este, el asistente del señor Peckerman, que es el señor Lorenzo, volvió a llevar a la selección. Bueno, pero el tema no es el estilo argentino, que no se ha logrado asimilar. Entonces, por eso es como una mezcla así como la del doctor Frankenstein. Sino el punto es que por principio de igualdad en ese Mundial de Fútbol de 1962, el favorito era Brasil. Había un jovencito por ahí que se llamaba Pelé, que jugó un partidito y se fracturó y se quedó por fuera del Mundial. Se le cuenta como campeón mundial, pero porque estaba en la lista, pero no pudo jugar. La estrella era otro brasilero que se llamaba Garrincha. Entonces, pues, era la estrella. Cometió una falta y le sacaron tarjeta roja, ya en las semifinales. Y entonces, el presidente de la República de Chile, pues que es el país anfitrión, se llamaba Jorge Alessandri,
habló con la FIFA y le pidió que le quitaran la fecha de sanción a Garrincha, porque pues él es el país anfitrión y sin Garrincha, pues ese mundial no es como la selección de fútbol de Estados Unidos sin su estrella. Todos los equipos tienen un referente importante, llámese el Messi argentino, como quieran, el Mbappé de Francia, no sé. Entonces, aunque no había nadie chileno, que Chile pues ya estaba eliminado desde la primera ronda, lo mismo que Colombia, todos los que van de rellenos van saliendo rápido. Entonces, mm, intercede y dice, pero pues en aras de lo que toda la gente quiere, por favor, quítenle la sanción, déjenle ya la tarjeta roja porque ya cometió la falta, ya lo expulsaron, pero déjenlo jugar. Y la FIFA creó el precedente y desde ese día hasta este día, la gente se dirige a la FIFA para reclamar, para pedir, tal. Varios presidentes han pedido desde entonces, pero eso no se conoce porque eso no es importante conocer la historia. Lo importante es entrenarse duramente y salir a la calle y tirar piedra con la foto de Iván Drago o de Donald Trump, pero sin conocer la historia. Entonces, por principio de igualdad, lo que hizo el presidente Trump, pues es lo mismo que hizo el presidente Alessandri en 1962. Quizás tú que me estás escuchando ni siquiera habías nacido. O, o en esa época los balones ni siquiera eran redondos como hoy. Eran unos balones de cuero con una tripa amarrada. Era otra cosa, otro deporte ahí a la bulla de los tarros. No con la tecnología que hay hoy. No, no había drones, no había un chip dentro del balón, no, eso era como las llantas con neumático y con un ombligo, y había que meterlo con un gancho ahí, entonces quedaba así, entonces el balón rodaba así, entonces pues en cualquier momento un balón pues se mete hasta así un gol olímpico, porque pues no es que no es normal, porque corre así, como con el pasito tuntún. Entonces, mis queridos amigos, la segunda tradición está naciendo y es seamos mm, anti-Trump, pero realmente se estás desconociendo la historia. Y el principio de igualdad se estudia cuando se estudian derechos humanos. El, el doctor Iván Cepeda y la hermana Paloma de Peña estudiaron juntos en la Universidad Católica de León y fueron compañeros durante un par de años haciendo una maestría en derechos humanos y, y están de acuerdo en que estas cosas son así. Así las aprendieron, por lo menos en la academia. Y pues yo las puedo escuchar hablando de leyes con mi esposa y pues en la familia que los abogados no han faltado, hay lluvia de protones. Entonces, es un tema que yo no manejo eso, pero sí puedo decirles que he oído de eso. Como dijo Pablo Neruda, confieso que he vivido. Ahora bien, una conexión sencilla entre el cuadro nefasto criminal en Haití, en esa masacre de los abuelos, y el suceso con el futbolista Folaguín, ¿cómo se llama? Balogun, del equipo de Estados Unidos, es que
Las raíces de este futbolista son africanas, como las del vudú. Son nigerianas, yorubas, como las del vudú. Esa es solamente la conexión, no que el futbolista practique el vudú. No, 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 solamente es esa parte. Hay una conexión, hay un hilo que conecta allí con ese ancestro cultural mm, africano, afroamericano. Bien, ahora entramos a tu caso. Hablamos que cuando alguien se va de este mundo, como partió Freddy Mogollón, y entonces las personas pueden ver el vaso medio lleno de una vida de limpieza, de orden, de santidad, de pulcritud, de perfección, y nos deja eso para beber, para refrescarnos. Ah, pero podía haber dejado más. Mire que Jesús dejó más. Pero claro, claro. Los que nos ha ido medianamente bien tenemos un vaso ahí a medio llenar, como mi tocayo o como yo. Pero si tú escoges ver el vacío del vaso medio sin ocupar por agua, entonces dice, no, pero mire, nos dejó fue un vacío, nos dejó tristeza, nos dejó su ausencia, nos dejó que podíamos haber disfrutado más años. O sea, empiezan a sacar todo un fermento que los va a llevar a buscar donde hay hombres lobo para asesinarlos a machetazos. Y así eres capaz de cortarle la cabeza a tu mamá o a tu abuela, a tu papá o a tu abuelo. Eso te hace irreverente y profano y vas a hablar contra las autoridades, ignorando que no hay autoridad sino de parte de Dios y que las que hay por Dios han sido establecidas cuando es legítimo, cuando son legítimamente establecidas. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo la vida? ¿Qué lectura le damos? ¿Con qué corazón nos acercamos? Yo pude decir que a Freddy le fueron suficientes menos de 50 años para alcanzar a ser un vencedor. Y cuando digo menos de 50, no es porque él tuviera menos de 50 años de vida, es porque yo tengo menos de 50 años enseñando, ministrando, y tener esa clase de amigos, esa clase de hijos, esa clase de hermanos, eso es una recompensa, un galardón. Lo dije con la palabra que ofende a los literalistas, un orgullo. No sé si tú quisieras que tus padres estuvieran orgullosos de ti o les vas a decir, no, el orgullo es un pecado capital. Pero, o si tú quisieras que Dios estuviera orgulloso de ti. Entonces tú le dices, no, Dios, no, tú no peques por mí. Ámame, pero no caigas en el pecado. Es que el que es irreverente y profano, pues no importa que le caiga en la cara, seguirá escupiendo hacia lo alto. Entonces, mis queridos amigos, ayer fueron las honras fúnebres de un hombre que la palabra amigo como que conecta y universaliza porque él fue hijo de sus padres, padre de sus hijos y esposo de su esposa y hermano de sus hermanos y tío de sus sobrinos, pues una cantidad de roles
de papeles que desempeñó, pero amigo de todos, enemigo de ninguno. Otros podían tener problemas con él, pero él no tenía problemas con nadie, con nadie. En esta semana vamos a compartir algunas de las muchísimas anécdotas que pues yo tengo 30 años de historias para contar y pues, no los voy a aburrir, pero sí voy a presentar a algún invitado para que nos cuente algo de esas cosas que nunca se han sabido y que merecen la pena saberse porque nos alimentan, nos edifican. Pero sí te invito a que salgas de esa condición de tradición, de que es buena persona el que dice, ay, qué tristeza, en vez de decir, uy, qué compromiso, no tenemos tiempo ahora de muchas lágrimas. Ustedes escucharon las palabras tan altas, tan sublimes de su esposa en el funeral. No lo sé si las escucharon. Algunos centenares de hermanos que estaban allá y de amigos las pudieron oír. Otros estábamos conectados mm, porque hubo una conexión. mm, el hermano David Duque vi que había hecho el enlace extraordinario, que lo haya hecho. Felicitaciones, gracias. Por eso, pues muchos despistados como yo pudimos estar allá en, en compañía con las personas, en directo, oír, ver, y veamos la cámara, todo. Bueno, maravilloso. Y esta señora decía, hasta aquí fueron mis lágrimas, porque a ti no te gustaba que yo estuviera llorando. Ay, no, no, no. Te voy a honrar con no llorar, sino con trabajar, con luchar, con seguir tu ejemplo. Ese es, ese es. O sea, no solo está venciendo a Freddy, ya está jalando a otra mujer de otra familia también muy bendecida por Dios, los hermanos Rojas, allí en ese epicentro de bendición. Esa es la actitud. No te vayas a sentir como el fariseo, oh Señor, gracias que me hiciste tan bueno y tan santo. Por eso quedo con este dolor de la ausencia de Freddy. Pero pues, ¿qué hace con los ojos cerrados en vez de abrir los ojos y ver sus huellas y ver su ejemplo y seguir? Quizás alcances a caminar, así sea el diezmo de lo que él caminó. Y eso ya te haría un grande, uno de los grandes, si llegaras al 10%. Entonces, menos tradición de golpe de pecho y que duele, duele. Que hay que derramar lágrimas, sí, no puedo negar eso, porque estaría faltando a la verdad. Pero vamos, vamos adelante. Gracias, Freddy, por dejar un camino claro, nítido, huellas. Voy a dejarles para terminar una foto, creo que es tomada de Freddy en el día de hoy, en el reino de los cielos, no lo sé, puede ser, o si no, es de antes de partir, pero con esa plenitud de gozo y esa felicidad que lo acompañaba cuando estaba en comunión consigo mismo, y en sí mismo estaba su familia en la carne, su familia en la fe,
su mismísima fe y su Señor. Entonces, aquí tienen la foto y les dejo las palabras que te pueden ayudar a conectar con esto de las tres tradiciones, que fueron las que compartí ayer en el momento de las honras fúnebres de este soldado de Jesucristo. Entonces, no es una baja que hayamos tenido en el ejército, no, es un ascenso lo que ha sucedido. Salió de las tropas y entró ya a, a un nivel superior del Estado Mayor, donde está pues, la plana celestial. Entonces, por eso lo reitero, no es un soldado que haya sido de baja, sino un oficial que ha sido ascendido. La semana entrante continuamos. Ahí va el audio. Los seres humanos somos tan desagradecidos que cuando fallece alguien a quien amamos, preferimos decir, por ejemplo, que Freddy nos deja una inmensa tristeza o un gran vacío, a darnos cuenta que lo que este hombre nos ha legado es en realidad un testimonio de limpieza, de rectitud, responsabilidad, orden, consagración, esfuerzo, honradez, veracidad y sobre todo alegría de vivir. Menos de 50 años le fueron suficientes para llegar a la meta y ser coronado vencedor, con una corona de laureles como corresponde. Muchos van a preferir quedarse solamente con la tristeza de su partida, porque eso no conlleva compromiso y los hace sentir buenas personas. Si alguien quiere honrarlo, pues seguirá sus pisadas. Familiares y amigos de Freddy Mogollón, hoy es un excelente momento para tomar la decisión de acercarse de corazón a aquello que Freddy honró y amó hasta su último suspiro, o sea, su familia de carne y sangre, renovada espiritualmente, en cabeza de los patriarcas Félix y Elena, y por supuesto su gran familia de la fe en los cielos y en la tierra. A quienes quieran quedarse solamente con la tristeza, les envío un abrazo inmenso. A quienes quieran honrar su nombre y memoria, les doy la bienvenida al reino de los cielos, que desde hoy, día 10 del mes séptimo, se ha acercado a todos vosotros.
Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve